Hey, hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida una vez más al canal y para este video les voy a enseñar rápidamente cómo podemos subir archivos, carpetas a Google Drive, el servidor en la nube que tenemos al crear un correo de Gmail. Entonces, sin más nada que decir chicos, vámonos al grano. Vamos entonces a la aplicación de Gmail. Vamos a abrirla rápidamente. Y como ven, aquí tengo un espacio gratuito de 15 gigas de almacenamiento. Más adelante les estaré explicando en otro video el tipo de almacenamiento que maneja Google Drive. Como ven, tengo la unidad completamente vacía. Simplemente hay tres formas de subir archivos al Drive. Ya ustedes eligen la forma que mejor les convenga. La primera y más fácil es, por ejemplo, en nuevo, le doy a subir archivo. Entonces esto me va a llevar al explorador de Windows y yo voy a seleccionar un archivo que voy a subir. Por ejemplo, voy a subir este archivo de Word que dice solicitud y simplemente le doy en abrir. Inmediatamente va a mostrar que se va a subir el archivo y aquí está. En mi unidad tenemos un archivo ya. Ahora, otra opción es para subir carpetas. Entonces, ya aquí no vamos a subir archivos por archivo, sino una carpeta completa que contenga todos los archivos que nosotros queremos subir al Drive. Simplemente le damos en subir carpeta y como ven, acá no me va a dejar seleccionar archivos, me va a seleccionar es una carpeta completamente. Entonces, voy a subir esta carpeta documentación completa. Le voy a dar en subir, luego me va a mostrar este mensaje y le voy a dar en subir. Aquí va a demorar un poquito más dependiendo de la velocidad del internet, pero bueno, aquí subió rápidamente. Como ven, voy a la carpeta documentación y me va a mostrar todos los archivos que yo tengo en esta carpeta de documentación. Entonces, podemos subir archivos y carpetas. Ya ustedes deciden cómo les queda mejor. También podemos crear desde este botón archivos nuevos, por ejemplo documentos de Google, hojas de cálculo o presentaciones y hasta formularios. O simplemente la otra opción también sería dar clic derecho en la unidad. Vamos a ver aquí rápidamente, voy a eliminar estas dos. Voy a dejar la unidad completamente vacía y le damos clic derecho y como ven estas opciones son las mismas que están aquí en nuevo. Así que de igual manera pueden simplemente subir archivos o carpetas. En subir archivo, por ejemplo carta de Alicia, y se va a subir el archivo de carta de Alicia en PDF. Y la última manera que podemos subir también archivos al Drive es simplemente desde la ventana del explorador vamos a arrastrar los archivos, ya sean carpetas o documentos. Le voy a dar aquí en arrastrar, miren lo que va a pasar. Dice suelta los archivos para subirlos a mi unidad y los suelto. De esta manera también es muy rápido subir archivos al Drive. Ahora lo voy a hacer con un archivo simplemente. Voy a entrar a esa carpeta y voy a dar en registro de compras y lo voy a subir arrastrándolo, clic sostenido, miren, clic sostenido y lo llevo a la ventana y lo suelto. Aquí se ha subido el archivo. Otro punto a tener en cuenta chicos es cuando subimos los documentos. Algunos son en Word o en Excel y ellos son de Microsoft y tienen su formato. Por ejemplo, Excel tiene XLSX. También podemos convertir esos archivos si lo deseamos a lo que es Google Sheets o documentos de Google. Vamos a hacer un ejemplo y vámonos a configuración. Vamos a darle aquí donde dice convertir los archivos subidos al formato de director de documentos de Google. Es decir que todos estos archivos que nosotros subamos se van a convertir automáticamente a los archivos de Google. Le voy a dar en seleccionar y vamos a ver entonces cómo quedaría. Voy a eliminar estos dos de acá. Vamos a hacer entonces un ejemplo subiendo un archivo para ver cómo se convierte a los documentos de Google. Voy a subir por ejemplo un archivo de Excel, registro de ventas y lo suelto. Vamos a ver lo que va a pasar. Listo, registro de ventas se ha subido. Entonces como podemos ver ya se ha subido un archivo y ha quedado como una hoja de cálculo de Google. Vamos a abrirlo aquí y como ven esto sería ya un formato de Google Sheets. Sería un formato de documento de Google. Si por ejemplo yo descargo este documento nuevamente va a quedar convertido en un archivo de Excel. Listo, entonces para que tengamos en cuenta esto con los archivos que subamos, que si queremos también lo podemos convertir en documentos de Google. Y bueno amigos, eso es todo por este video. Si les sirvió de ayuda, les pido por favor que se suscriban al canal, apoyen el contenido con un me gusta y lo compartan.
Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.